Bienvenidos todos de nuevo. Am, Fueron 2 semanas que no se hizo el estudio por cuestiones de trabajo, no pude hacerlo. Pero de nuevo estamos, y gracias a Dios que estamos de nuevo y le doy gracias a Dios que ustedes están siempre con ese deseo de querer participar en este estudio y le doy gracias a Dios también porque a mí me da ese ánimo, digamos, de hacerlo. No es fácil, hermano. Les digo que a veces me cuesta hasta incluso solo pensar en de qué voy a hablar esta vez, qué voy a enseñar esta vez en este estudio y cómo ir y en qué buscar tantos los recursos que existen, las fuentes de todo eso. Y es algo que le doy gracias a Dios porque si no fuera por él, yo no lo podría hacer, hermano, honestamente. So, eh, la última vez terminamos, era acerca de la Santa Cena, ¿verdad? De la Cena del Señor y bueno, y ahora empezamos otra serie. Eh, yo estuve pensando, hermano, de qué vamos a hablar, de qué vamos a hablar esta vez, qué vamos a querer buscar cómo aprender más. Y algo por lo que está sucediendo hoy en día en las redes sociales, es algo que está, digamos, en la mente de muchas personas, de muchos cristianos, y es acerca del pueblo de Dios. O sea que, ¿quién es el pueblo de Dios? Y es algo que hay mucha confusión en ello, ¿verdad? De que quiénes son los que son el verdadero pueblo de Dios. Eh, Obviamente la iglesia, eso es sin duda, pero hay otros que creen que fuera de la iglesia puede existir otro pueblo, en este caso Israel, la nación de Israel. Y quería que nosotros viéramos con la escritura, am, a ver si es cierto. Eso es lo que mucha gente piensa, ¿verdad? Y digamos que ese es un pensamiento, una creencia bien popular, que en otros tiempos yo lo creía, como yo sé que muchos de ustedes también creían eso, en una iglesia donde ciertas enseñan, y, pero nunca nosotros nos detuvimos a querer escudriñar las escrituras, a ver si es cierto eso, sino que nos dejábamos llevar por lo que nos decían, lo que nos enseñaban. Pues el plan mío es que veamos nosotros con nuestros propios ojos la escritura, qué es lo que dice. Y obviamente vamos a empezar, hermanos. eh, el título de bueno, en la serie se le va a llamar El pueblo de Dios. ¿Ok? Pero el estudio de hoy le estoy poniendo como título La promesa, la promesa. Entonces, para entender, hermanos, quién es el pueblo de Dios, debemos remontarnos al principio. O sea, que tenemos que irnos hasta el principio. No me refiero al principio de Génesis 1:1. En el principio Dios creó al mundo y todo lo que en él hay. No, no me refiero ahí a ese principio. Me refiero al principio de la promesa. Pero sí vamos a estar en el libro de Génesis. Hoy vamos a estar viendo el libro de Génesis, hermano, y va a haber tengo varios capítulos y varios versículos que vamos a subrayar. Eh, pero entonces vamos a remontarnos, hermano, al principio, a la promesa hecha a Abraham. ¿Ok? Para eso quiero que vayamos al capítulo 12 de Génesis, de los versículos 1 al 3 y también el versículo 7. Como le digo, no, para no también leer todos los capítulos, aunque todo esto es bueno, hermano, todos estos capítulos que les voy a ir mencionando, cuando tenga usted tiempo, léalos todos y son cortos, no son muy largos los capítulos. El capítulo 12 de Génesis, de los versículos 1 al 3 y también el versículo 7. Estos son los versículos que vamos a destacar, vamos a subrayar en este capítulo. Así dice la palabra del Señor. Y el Señor dijo a Abraham: Vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre,
a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande. Oye, y antes que siga, hermano, estoy usando la Nueva Biblia de las Américas. Estaba pensando yo qué versión usar, pero esta está buena, está bien, estaba pensando usar otras, pero vamos a quedarnos solo con esta por hoy. Bueno, entonces el versículo 2 dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ahora el versículo 7. El Señor se apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Entonces Abraham edificó ahí un altar al Señor que se le había aparecido. Ok. Este es, hermano, la primera vez que Dios tiene un intercambio con Abraham, que en este entonces todavía se llamaba Abraham. Más adelante el Señor le cambia el nombre de Abraham a Abraham. Um, y tiene un significado eso también porque el Señor le cambia el nombre. Ah, pero entonces aquí es la primera vez, hermano, que vemos eso, esta conversación, esta promesa que Dios le hace a Abraham. Y lo que podemos notar, hermanos, es que aquí podemos ver que a Abraham se le prometió que a través de él Dios haría una gran nación, que lo bendeciría, que haría grande su nombre y que sería una bendición. O sea que eso es clave, todo eso aquí, hermano, de que el Señor, el plan de él, la promesa que él le hizo a Abraham, es que por medio de Abraham, a través de Abraham, el Señor iba a ser una gran nación, que lo iba a bendecir y que su nombre iba a ser grande. Y que Abraham, pues, él iba a ser una bendición para muchos. El Señor también prometió que todos los pueblos o las familias de la tierra serían bendecidas a través de Abraham. O sea que también ahí está algo, hermanos, parte de la promesa es que él iba a ser una gran bendición, iba a ser bendición para todos los pueblos, para las familias de la tierra, como dice aquí, iban a ser bendecidas a través de Abraham. Y esa era parte de la promesa, hermanos. Y para que ya vayamos viendo de que él iba a ser la bendición no solamente de una sola nación, de un solo pueblo, sino que varios pueblos, de todos los pueblos, dice aquí, y de todas las familias de la tierra, no solamente un grupito. Y ahí vamos viendo la primera mención de la promesa uh, de Dios hacia Abraham, es que él iba a ser bendición para uh, todas las familias o todos los pueblos. ¿Okay? Es bueno que notemos eso. ¿Okay? Entonces la palabra bendición significa impartir vida. O sea que por medio de Abraham Dios iba a impartir vida a estos pueblos, a estas familias de la tierra. Eh, como dice que, a ver, bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. Ya, han visto que muchos han torcido ese versículo, lo han sacado fuera de su contexto y hacer que diga algo que no dice. Bueno, entonces otra forma de traducir esa parte ahí, que es aquellos que te maldicen, es maldeciré a cualquiera que te trate con desprecio. Estuve viendo la palabra escalar, son diferentes palabras que usa el Señor para maldecir, escalar y el otro es arar. En este caso usa la palabra calar. Pero bueno, entonces es al que te trate con desprecio, o el que te menosprecie, el que te haga de menos, y que haya. ah, o sea que el Señor siempre iba a cuidar de Abraham, ¿ok? Y le hizo esa promesa que él iba a cuidar de él. Ahí mismo en el capítulo 12 se ve
una situación donde eh, el, el, ah, el- el rey de Egipto hizo algo que obviamente, que también Abraham era culpable, pero el rey de Egipto prácticamente menospreció a Abraham y tomó la esposa de él y todo eso. Entonces Dios ya iba a maldecir, ya iba mandándoles plagas a Egipto. Por eso, o sea que ahí podemos ver de que Dios siempre, la mano de Dios iba a estar sobre la vida de Abraham, que Dios, él se iba a encargar de bendecirlo y cuidarlo, ¿verdad? Pero entonces, como les digo, hay personas que toman esa parte y lo sacan fuera de su contexto y, y lo usan hoy en día para querer que diga algo que no dice. Pero hoy no vamos a tocar ese punto todavía. Como les digo, este va a ser una serie en donde poco a poco, paso a paso, vamos a ir viendo eh, todo lo que estaba aquí sucediendo en este momento, en ese tiempo de la historia redentiva, o sea, de la historia de redención. Okay. Entonces el versículo 7 es una promesa a Abraham de que tendría descendencia. Okay. Esta era parte de la promesa, que él iba a tener una descendencia, aunque su esposa era estéril y que se les daría la tierra. O sea que parte también, vamos a ir viendo eso, hermano, de que la promesa de Dios era algo, digamos, algo que iba a suceder de inmediato, algo más tangible, más de inmediato, como digo, eh, acerca de la tierra. En ese momento, pues que el Señor le iba a prometer una tierra, pero a la misma vez podemos ver que la promesa de Dios aún iba aún más allá de lo inmediato, de lo que se podía ver de ese momento tangible, eh, que era la tierra en ese caso. Pero el Señor, la promesa de él iba más allá. Ahí vamos a ir viendo todo eso. Hay muchas personas que son de corta visión, no pueden llegar a ver de que la promesa de Dios a Abraham era aún más de solamente lo físico inmediato y tangible que era la tierra y esas cosas así, sino que esto iba más allá. Entonces, y obviamente en el Nuevo Testamento podemos ver eso, pero no vamos a llegar ahí todavía, vamos a ir paso por paso aquí. Entonces, una cosa que debemos tener en cuenta, hermanos, es que la palabra hebrea para simiente o descendencia, ya que leyendo aquí siempre el versículo 7, donde dice que a tu descendencia daré esta tierra, que será la promesa de Dios. Entonces, lo que podemos ver, lo que necesitamos entender de que esa palabra, hebreo es será, eh, que es simiente, es lo que significa simiente, o aquí lo traducen como descendencia, puede ser plural, ¿ok? Puede ser plural, pero también puede ser singular. Y eso es algo que debemos de notar. No sé si ustedes ya saben acerca del Nuevo Testamento, cómo interpreta este pasaje. Pero pues, no vamos a ir ahí. Vamos a dejarlo eso para casi el final, para que veamos cómo el Nuevo Testamento, los escritores del Nuevo Testamento, los apóstoles, cómo ellos interpretaban estos pasajes, este pasaje especialmente específico, la promesa. Entonces, puede significar la palabra que usan para descendencia, plural, o también se puede usar en el singular. Y otra cosa que debemos tener en cuenta es que la palabra hebrea para tierra puede tener diferentes significados. Eh, eres la palabra en hebreo. Eh, puede referirse a un territorio, ¿okay? Puede referirse a un territorio, a una región o un país determinado, pero también al planeta Tierra, al mundo entero. O sea que se puede referir a esas dos cosas, a un solo territorio o al mundo entero.
esa misma palabra. ¿Ok? So, la promesa es, a tu descendencia daré esta tierra. Y si me preguntan, entonces, ¿de qué estaba refiriéndose Dios? A esa tierra, digamos, la tierra de Canaán, que eventualmente sería la tierra de Israel. ¿A qué se estaba refiriendo Dios? ¿A eso o al mundo entero? Y para eso yo digo sí y amén, o sea, las dos cosas, hermano. Ahí Dios estaba refiriéndose, como vamos a ir viendo más adelante, que sí, se estaba refiriendo a ese momento también a la tierra de Canaán. Pero también, como en el Nuevo Testamento, vamos a ver de que él se estaba refiriendo al mundo entero. Ahora vámonos a Génesis, capítulo 13. Génesis 13, de los versículos 14 al 16. Así dice la palabra. Y el Señor dijo a Abraham, después que Lot se había separado de él, alza ahora los ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, el oriente y el occidente. Pues toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Haré tu descendencia como el polvo de la tierra, de manera que si alguien puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá contarse. Aquí siempre la promesa. Eh, Dios le dijo a Abraham que alzara la vista a todas las direcciones, todos los puntos cardenales, porque les daría a él y a su descendencia todo lo que pudiera ver. Ok, de nuevo, se estaba refiriendo simplemente a la tierra que Dios le estaba prometiendo en ese momento, que era la tierra de Canaán, o más allá de eso. Aquí podemos ver que Dios estaba insinuando que la promesa sería más que simplemente un pedazo de tierra en el Medio Oriente. Eso es lo que es la revelación progresiva, hermano. Cuando Dios estaba haciendo las promesas y el plan de Él, el plan de redención, todo eso era por partes. Poco a poco el Señor iba revelando. Eso se le conoce como revelación progresiva. Entonces, aquí podemos ver de que sí, se estaba refiriendo también a esa tierra de Canaán, pero siempre estaba el Señor como insinuando de que la promesa iba a ser aún más allá eh, de lo que era la tierra de Canaán y todas esas promesas inmediatas, tangibles de ese momento. Entonces, otro aspecto importante es que su descendencia, si se acuerdan, hermano, aquí no tenía hijos todavía, él no tenía porque su esposa era estéril. Entonces, otro aspecto importante es que su descendencia sería tan numerosa como el polvo de la tierra. ¿Se imagina? Alguien que ni tenía hijos. La promesa que Dios le estaba dando es que su descendencia iba a ser inmensa, iba a ser incontable, hermano. Iba a ser, como dice aquí, tan numerosa como el polvo de la tierra. Aquí nuevamente Dios insinúa que la descendencia de Abraham sería mucho mayor de la que una sola nación o un grupo de personas podría producir. O sea que eh, cuando el Señor le está haciendo esta promesa, no estaba, el plan no era que simplemente Abraham iba a ser padre de una sola nación, como más adelante esa nación iba a ser Israel. Si regresamos al capítulo 2, donde dice que él iba a ser el padre, eh, bueno, todavía no lo dice en el capítulo 12 que él iba a ser el padre. Más adelante vamos a ver que él dice que iba a ser el padre de muchas naciones. Pero en el capítulo 12 dice que él iba a bendecir, por medio de él, iban a ser bendecidas todas las familias de la tierra, todos los pueblos del mundo prácticamente. Entonces de su descendencia iba a venir
de todas partes, no solamente de un solo grupo de personas, de una sola nación. ¿Okay? Ya ahí podemos ver lo que el Señor ya estaba insinuando ahí, ya estaba Él dejando saber de que, que la promesa a Abraham era aún mucho mayor de que tristemente mucha gente hasta el día de hoy creen que la promesa era solamente para un grupo específico, en una nación específica, cuando no, la promesa era aún más allá de una sola nación. Perdón. Entonces, ahora vámonos a Génesis 15. Génesis 15, de los versículos 1 al 7 y después el versículo 18. So, vamos a leer del 1 al 7 primero. Dice así: después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Y Abraham dijo: oh Señor Dios, ¿qué me darás, puesto que yo estoy sin hijos y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco? Dijo además Abraham: no me has dado descendencia, y uno nacido en mi casa es mi heredero. Pero la palabra del Señor vino a él diciendo: tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas. Él será tu heredero. El Señor lo llevó fuera y le dijo: ahora mira al cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y añadió: así será tu descendencia. Y Abraham creyó en el Señor, y él se lo reconoció por justicia. Y le dijo: yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra para que la poseas. Ahora el versículo 18. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Ok, entonces aquí, en este capítulo 15, vemos que este es el momento en el que Dios hizo un pacto con Abraham. Um, este es el conocido como el pacto abrahámico. Pues, como les digo, ustedes cuando tengan tiempo lean todo el capítulo, ahí van a ver cómo fue que Dios hizo el pacto, incluía animales, tenían que ser sacrificados y todo eso, y es bonito todo eso, es bueno, pero como digo, por tiempo queremos nada más destacar ciertos versículos en el tema del que estamos hablando ahorita. Pero entonces este es el momento, hermanos, cuando se hizo el pacto abrahámico. ¿Okay? Aquí vemos que Dios le prometió a Abraham que tendría un heredero que saldría de su propio cuerpo, un hijo y no un esclavo nacido en su casa. Porque él estaba diciendo a Dios: pero yo ni hijos tengo, el único uno que nació aquí en mi casa, un esclavo, hijo de un esclavo, eh, que nació en su casa, prácticamente él iba a ser el heredero de él. Pero no, Dios dice que no, que tu heredero va a salir de tu propio cuerpo, de tus propias entrañas, como dice ahí. Eh, o sea que él está prometiendo siempre. Y él obviamente, como no tenía y su esposa era estéril, no, o sea, no miraba cómo o sea, no podía verlo, pero solo simplemente tenía que confiar en Dios, creer en Dios, en su promesa, que Dios iba a hacer algo ahí, ¿verdad? Entonces también prometió que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo. Vimos en el otro pasaje que iban a ser tan numerosas como el polvo de la tierra. Aquí le dijo que alce sus ojos al cielo y que vea las estrellas del cielo, y que si era posible que él pudiera contar todas las estrellas. Obviamente algo que no iba a poder. Entonces, de nuevo el Señor le está diciendo que la descendencia de él va a ser inmensa, hermano, numerosa, incontable.
De nuevo repito, que no era una promesa de que simplemente su descendencia iba a venir de una nación en particular, un grupo de personas en particular, sino que el Señor, la promesa de él es que iba a ser más que eso. Entonces también les prometió darles la tierra para poseerla. Por eso le digo, entonces en las promesas está ah, algo que va aún más allá, trascendiente, más allá todavía de lo que se podía ver, de lo que se podía honestamente comprender. ah, pero a la misma vez, dentro de esa promesa era algo que sí se podía ver, algo que sí se podía ver más de manera inmediata, que era la tierra prometida en ese momento, que era la tierra de Canaán, un lugar donde su, su descendencia física, eh, biológica, digamos, iban a poder vivir en una tierra. Eh, entonces, vámonos ahora a Génesis capítulo 16. Génesis 16. Vamos a leer del 1 al 4, del 1 al 4, al 4a. O sea, no vamos a leer todo el versículo 4. Bueno, entonces así dice, del 1 al 4. Y después el 15. Sarai, que todavía se llamaba Sarai, ahí todavía su nombre no, el Señor no lo había cambiado a Sara. Sarai, mujer de Abraham, no le había dado a luz hijo alguno, pero ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Entonces Sarai dijo a Abraham, mira, el Señor me ha impedido tener hijos. Ya que ya era estéril. Llégate, te ruego, a mi sierva. Quizás por medio de ella yo tenga hijos. Y Abraham escuchó la voz de Sarai. Después de 10 años de habitar Abraham en la tierra de Canaán, Sarai, mujer de Abraham, tomó a su sierva Agar, la egipcia, y se la dio a su marido Abraham por mujer. Y Abraham se llegó a Agar y ella concibió. Ahí quería leer el versículo 4. Ahora vámonos al versículo 15. Agar le dio un hijo a Abraham y Abraham le puso el nombre de Ismael al hijo que Agar le había dado. Okay. En este capítulo podemos ver algo, hermanos, que Abraham y su esposa Sarai o Sara tomaron el asunto en sus manos y decidieron que él debía tener un hijo con la esclava. Imagino por la desesperación, la pobre, como veía que no podía tener hijos, ella fue y le rogó a Abraham de que para que la promesa se cumpliera según ella, según ellos, pensando así, que era mejor que él tuviera hijos con la esclava de Sara, que era Agar. Entonces ellos tomaron el asunto en sus manos y decidieron que él debía tener un hijo con la esclava. Algunas cosas interesantes de esta situación son Ismael, ese era el hijo que le nació a Abraham y a Agar. Ismael fue el primogénito de Abraham. Es bueno notar todo esto, hermano, porque más adelante, cuando ya llegamos al Nuevo Testamento, bajo el nuevo pacto, podemos ver algo diferente, acá cómo es la manera que Dios opera bajo el nuevo pacto. Bueno, entonces Ismael fue el primogénito de Abraham, nacido en su casa y nacido en la tierra de Canaán. Y ellos ya tenían una década prácticamente viviendo en la tierra de Canaán y ahí nació Ismael. En la tierra, prácticamente él nació en la tierra prometida, que era Canaán, que eventualmente iba a ser Israel. Pero entonces Ismael fue, y era el primogénito, hermano. Y ustedes saben cómo era especialmente la cultura eh, de ese lugar, de esa región, en ese tiempo.
el hijo primogénito, hermano, era cosa seria, era algo de preeminencia en toda la casa del padre. Él tenía autoridad, a él le pertenecía la heredad, a él le tenía que dar la heredad por ser el primogénito, ¿verdad? Entonces, todo eso, hermano, podemos ver que este muchacho, Ismael, él era el primogénito, ¿ok? Él no nació en otro lugar fuera, él nació en la casa de su padre Abraham. En otras palabras, él tenía, como le digo, el derecho el, eh, de recibir la herencia, ¿verdad? A él le pertenecía toda la herencia que venía de parte de su padre Abraham. ¿Ok? Son cosas que son necesarias, es bueno notarlos. Uh, Hoy no sé si voy a poder hablar acerca más de lo que sucedió con Ismael después del nacimiento de Isaac y todo eso, um, pero lo voy a dejar eso para otro día. Pero bueno, entonces son cosas pues que usted debería ir ya en su mente notándolo ahí, porque esto va a ser después algo que podemos volver a ver más adelante y ya bajo el nuevo pacto. Ahora vamos a ir, hermano, al capítulo 17 de Génesis. El capítulo 17, hermano. Y este capítulo también se los recomiendo, hermano, que lo lean todo. Pero de nuevo vamos a destacar ciertos versículos y son varios. Eso sí, hermano, son varios eh, versículos que yo tengo aquí highlighted, subrayados, ¿verdad? Entonces, dice así, vamos a empezar con el versículo 2. Versículo 2 dice así, yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Ahora vámonos al versículo 4. En cuanto a mí, ahora mi pacto es contigo y serás padre de multitud de naciones. Versículo 7. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti por todas sus generaciones, por pacto eterno, de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. Versículo 10. Este es mi pacto con ustedes y tu descendencia después de ti, y que ustedes guardarán. Todo varón de entre ustedes será circuncidado. Versículo 14. Pero el varón incircunciso, que no es circuncidado en la carne de su prepucio, esa persona será cortada de entre su pueblo. Ha quebrantado mi pacto. Los versículos del 18 al 19. Y Abraham dijo a Dios, ojalá que Ismael viva delante de ti. Pero Dios respondió, no, sino que Sara, tu mujer, te dará un hijo y le pondrás el nombre de Isaac y estableceré mi pacto con él, pacto perpetuo para su descendencia después de él. El versículo 26. En el mismo día fueron circuncidados Abraham y su hijo Ismael. Ok. Ok, en este capítulo, hermano, es cuando Dios confirma el pacto con Abraham. Y les digo, hermano, en este capítulo 17 hay mucha tela por cortar. Hay bastante aquí, hermano, honestamente. Por eso son varios versículos que tuve que subrayar, que vamos a destacar. Pero solo destacaremos algunos versículos, ¿verdad? No todo el capítulo. Vamos a ver ciertos nada más. Uh, Dios, hermanos, vuelve a relatar la promesa de multiplicar la descendencia de Abraham. Y todavía, como les digo, aquí todavía no había nacido Isaac, solamente Ismael. Dios vuelve a relatar esa promesa de multiplicar la descendencia de Abraham y que él sería padre de muchas naciones. Es lo que le había dicho antes, ¿verdad? De que
La promesa es que él iba a ser no solamente padre de una sola nación, sino que iba a ser padre de muchas naciones. Y bueno, y también este capítulo es cuando Dios ya oficialmente le cambia el nombre a Abraham a Abraham. Y también es cuando Dios le cambia el nombre a Sarai a Sara. Y ahí es cuando le da la promesa de que no, eh, te voy a dar un hijo y le llamará Isaac. Entonces, aquí él iba a ser padre de muchas naciones. Es algo que todo esto hay que ir notándolo, hermano. Hay que notarlo porque eh, más adelante vamos a ir viendo a qué se estaba refiriendo Dios cuando él dijo que él iba a ser padre de muchas naciones. O sea, sí, la promesa era que él iba a ser nada más padre de un grupo étnico, de una etnia, nada más de una cierta región, de una cierta nación, gente de cierta nacionalidad, de cierta etnia, porque la promesa iba a ser de que él iba a ser padre de muchas naciones. O sea, no tiene sentido de que, porque es que les digo eso, porque hay personas, cristianos, que piensan de esa manera, de que, que Abraham nada más tiene un cierto grupo eh, específico de personas que son descendientes de él. Pero no, es que aquí dice que él iba a ser padre de muchas naciones. La promesa era que el pacto entre Dios y Abraham y sus descendientes sería permanente. Ok, aquí, o sea que la promesa de Dios es que iba a ser un pacto permanente entre Dios y Abraham y la descendencia de Abraham. Iba a ser permanente. Um, no sé si, pues, yo sé que muchos de aquí estuvimos aprendiendo o nos habían enseñado ciertas cosas de que por eso es que todavía sigue vigente cierto pacto con ciertas personas. Pero hermano, para ello tenemos que ver lo que después el Nuevo Testamento va a ir enseñando de quiénes son los verdaderos descendientes de Abraham. Pero como les digo, todavía no quiero llegar ahí. Dan ganas de llegar ahí, pero todavía no. Vamos a hacerlo, hermano, en este estudio en dos o tres clases, dos, para ir viéndolo bien, cómo se va desarrollando el plan de redención de Dios. Entonces, el pacto era permanente eh, para Abraham y sus descendientes. La promesa fue que en este pacto permanente Dios sería su Dios y también el de su descendencia. O sea que este iba a ser el pacto, que él siempre iba a ser el Dios de Abraham y el Dios de la descendencia de Abraham. ¿Ok? Ahorita se me vienen a la mente muchos pasajes en la Biblia, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, que vaya eh, explicando mejor eso, ¿verdad? Especialmente cuando el pacto aquí que está haciendo Dios es que Él siempre va a ser el Dios de ellos, pero hay una parte en el mismo Antiguo Testamento donde dice que Él ya no es el Dios de cierto grupo. Y después más adelante en el Nuevo Testamento dice que Él es el Dios de ellos y de que el pueblo es pueblo de Dios. O sea que, bueno, entonces hay quienes creen que este pacto fue puramente de gracia. No sé si ustedes han oído decir que este era el pacto de gracia, que este es pacto de gracia. Pues entonces hay algunos que creen que este pacto fue puramente de gracia o meramente de gracia. Eh, pero yo no lo creo, porque se requiere obediencia para ser parte de él. O sea que es necesario obedecer a algo que tienen que obedecer específicamente, ¿ok? Para ser parte de este pacto, para ser parte de este, digamos, de la descendencia en la cual Dios está haciendo el pacto con. Hay que obedecer algo que el Señor les está diciendo que deben de hacer. La señal de este pacto era la circuncisión. Y cualquier hombre que no estuviera circuncidado sería separado de la descendencia
de Abraham por haber roto, por haber quebrantado el pacto. Ok, entonces lo que tenían que hacer, o sea, que tenían que obedecerle a Dios, era que los varones tenían que circuncidarse para ser parte de este pacto, para ser parte de la descendencia con la cual Dios está haciendo el pacto, la descendencia de Abraham. Tenían que circuncidarse. Y el que no lo fuese, o el que, iban a ser separados, echados fuera o cortados, como dice también, cortados del pueblo. Como dice aquí, déjame leer el versículo 14. Esa persona será cortada de entre su pueblo, ha quebrantado mi pacto. O sea que sí hay un elemento, hermano, de, uh, de obediencia. No era simplemente, en otras palabras, este pacto, por lo tanto, este pacto era condicional. La condición era obedecer el mandato de la circuncisión, que era la señal del pacto. Que no podía, o sea, al no ser circuncidado, estaba diciendo, entonces yo no creo en este pacto, no me importa, porque la señal del pacto era algo muy importante. O sea que al rechazar la señal del pacto, estás rechazando el pacto en sí, la estás quebrantando, estás rechazando la promesa que Dios había hecho, el que no fuese circuncidado. Entonces, hermano, eh, aquí hay un elemento, como les digo yo, sí, es gracia, porque por gracia Dios está llamando a personas que no merecen, los está llamando a que sean ellos parte de un pacto que Él está haciendo. Estamos hablando del Dios Todopoderoso haciendo un pacto con un grupo de personas que no lo merecen. Abraham no lo merecía, hermano. Como ustedes, los que han leído la vida, eh, acerca de la vida de Abraham, pueden ver de que él no era ninguna buena persona. Tantas cosas que hizo, ¿verdad? Eh, y entonces Dios hace un pacto con estas personas falibles, pecadoras, inmerecedoras de las promesas de Dios, de la gracia de Dios. O sea que en ese aspecto sí, el pacto, en ese aspecto podemos decir que era un pacto de gracia, pero a la misma vez tenía un elemento de obediencia uh, attached to it. O sea que eh, tenían que obedecer algo. Y el que no lo hiciera iba a ser echado fuera del pacto, del pueblo de Dios, de la descendencia de Abraham. ¿Okay? Entonces, es bueno que también notemos eso, hermano, porque vamos a ver el Nuevo Testamento que habla acerca de eso, acerca de la circuncisión, para que vayan viendo aquí ustedes de que la circuncisión era casi lo más, podemos decir, lo más importante de aquel que se creía descendiente de Abraham, del padre Abraham, así lo conocían. Tenía que ser circuncidado, pero ¿qué habla de la circuncisión en el Nuevo Testamento? Eso vamos a ver más adelante. Bueno, entonces Abraham no comprendió plenamente el plan de Dios, pues deseaba que su hijo Ismael fuera aceptable al Señor. O sea que donde en el versículo 18 y 19, Abraham dijo a Dios, ojalá que Ismael viva delante de ti. O en otras palabras, le está diciendo a Dios que el deseo de Abraham era que Ismael, su descendiente, su hijo que nació de su cuerpo, nació en su casa, nació en la tierra de Canaán, es su primogénito. Él está diciendo, pero Dios, aquí está mi hijo, aquí está, ¿y tú por qué no lo aceptas? O sea que Abraham todavía no lo comprendía completamente, plenamente el plan de Dios, pues deseaba que su hijo Ismael fuera aceptable al Señor. En otras palabras, creía que la promesa que Dios le había dado a él se cumpliría a través de su descendiente Ismael.
o sea, que si hace sentido, ¿no? It makes sense, tiene lógica eso. El plan, Señor, que me habías dado es que de mi descendencia, que no iba a ser Eliezer de Damascus, un esclavo nacido en mi casa, sino dijiste que iba a ser, la promesa se iba a cumplir a través de un descendiente físico mío, biológico, un hijo mío, que iba a salir de mi cuerpo, de mis entrañas. O sea, él está poniendo el 2 más 2 y dice, ok, tengo ahora mi hijo. La promesa que me hiciste, que iba a ser un hijo mío, que iba a ser mi descendencia, que él, sobre él iba a caer toda la promesa de la bendición y todo eso. O sea, eso era lo que él creía y cualquiera hubiera creído eso también, hermano, ¿verdad? No, no que todos ya íbamos a comprender el plan de Dios, pero entonces se mira ahí de que él no comprendía plenamente el plan de Dios. Eh, entonces, pero el plan de Dios, hermano, eh, era diferente a la cual él, o sea, la manera que él veía a Abraham, me refiero, cómo él veía la promesa. Él la estaba viendo con ojos carnales, podemos decir. De una manera podemos decir, le estaba viendo con los ojos carnales, de lo que él podía ver y entender y comprender con su mente. Mientras Dios, el plan de Dios, y les digo una cosa, que a veces, hermano, nosotros no conocemos los planes de Dios. Tenemos que confiar en Él, depender en Él y esperar de que Él va a ser, eh, o sea, su voluntad, hermano, y no nuestra. O sea, según Abraham, ok, este era, me estabas pidiendo un hijo y aquí está. Bueno, es cierto, no fue tal vez con mi esposa Sara, pero, next best thing era la esclava de mi esposa. Entonces, el plan de Dios era diferente. El cumplimiento de la promesa se cumpliría a través del hijo que Dios había prometido darles a Abraham y a su esposa Sara. Es decir, a través del hijo prometido o el hijo de la promesa, Isaac. Entonces, Abraham, hermanos, comprensiblemente se le puede entender, él dudaba también de la posibilidad de que él y Sara tuvieran un hijo a una edad muy avanzada. En este capítulo él también le dice, el Señor está como hablando, el Señor, pero yo como siendo ya de 100 años, dice él, o ya casi de 100 años, y mi esposa de 90 años. ¿Cómo es posible eso? Que vamos a poder tener hijos a esta edad. Y aparte de eso, mi esposa Sara en ese tiempo tenía 90 años y era estéril. ¿Se imaginan? O sea, ¿cómo? O sea, ¿cómo iban ellos a comprenderlo? ¿Cómo podían? O sea, era normal de que ellos dudaran de esa posibilidad. O sea, como cualquier persona, vamos a ver, ¿cómo es posible? ¿Cómo va a suceder? Entonces, así que para que ella pudiera quedar embarazada, habría sido necesario un milagro. Póngase a pensar, hermano. Eso era algo milagroso lo que iba a suceder. No era así que se veía de manera diariamente, que era algo normal. No, hermano, eso no era normal del todo. Una mujer de una edad muy avanzada y aparte de eso era estéril. O sea que era solamente por un milagro de parte de Dios. Habría sido un nacimiento sobrenatural. O sea que fuera de lo normal, fuera de lo natural. Tenía que ser sobrenatural. O sea que el nacimiento de este niño no habría sido por voluntad del hombre, sino por voluntad de Dios. No sé si a ustedes le viene a la mente de un pasaje en el Nuevo Testamento que dice eso, ¿verdad? Que no era por la voluntad del hombre, sino que era por la voluntad de Dios. Y así era, hermano. Ahí podemos ir viendo de que esa promesa que Dios le había hecho a Abraham, él lo iba a hacer todo. No, no vayan a meter sus manos aquí, en otras palabras. Ya ustedes vinieron, se adelantaron y todo eso,
y ese hijo que le nació, Ismael, primero, era por voluntad del hombre, voluntad de ellos mismos. Ellos decidieron hacerlo, tomaron los asuntos en sus manos y vinieron y él tuvo a Ismael. Pero ese nunca fue el plan de Dios. El plan de Dios es de que Él les iba a dar un hijo, el hijo prometido, el hijo de la promesa, que iba a ser de manera sobrenatural, iba a ser por un milagro que eso iba a suceder, hermano. Entonces, desde ahí podemos ver de que era Dios el que se iba a encargar de todo esto. Era su plan y Él iba a hacer de que su plan se cumpliera, ¿okay? A su manera y no a la manera de ellos. Entonces, ese día, Abraham y su hijo Ismael fueron circuncidados. Y ese era en el versículo 26. Es bueno que de nuevo tomemos nota de eso, que es importante. O sea que apenas ese día, Abraham fue circuncidado y su hijo también, ¿ok? Ismael. Debemos tener en cuenta que Abraham era incircunciso, o sea que no era circuncidado cuando creyó en Dios, le creyó a Dios y fue justificado. Todo esto sucedió, hermanos, mientras él todavía no era ni circuncidado. Y de nuevo el Nuevo Testamento destaca eso, pone un énfasis, se enfoca en eso, de que Abraham, cuando le creyó a Dios y fue justificado, fue cuando él no era ni circuncidado. ¿Okay? Y también cuando se le dieron las promesas. Igual, todas las promesas que Dios le dio a Abraham, fue todo cuando él todavía no era ni circuncidado. Y es algo muy importante más adelante, hermano. Ahorita tal vez no se mira como gran cosa. Ah, bueno, ¿qué tiene que ver eso? Pero lo es, hermano. Entonces, ¿qué significa eso? De que él, Abraham, era un gentil. Si se acuerda de dónde Dios lo sacó, de Ur de los Caldeos. Él era un gentil, se podemos decir de esa manera. Yo sé que es anachronistic, pero bueno, él era un gentil, era un pagano, ¿okay? Cuando el Señor lo llamó. Él no era israelita, ¿okay? Él no era judío. Yo sé que obviamente de él es que vienen los israelitas, de él es que vienen los judíos, pero lo que yo estoy queriendo decir y que también el Nuevo Testamento hace ver de que él no era un israelita, no era un judío cuando Dios lo llamó. Todo esto, hermano, sucedió cuando él todavía era un gentil. Él ni fue él que buscó a Dios. Si se acuerdan que fue Dios que se le apareció, el Dios que vino hacia él. Él condescendió hacia Abraham cuando todo esto estaba sucediendo. Um, entonces, Dios lo llamó, siendo él todavía incircunciso. Y les digo que eso es algo, es un tópico, es un tema que es muy importante durante toda la Biblia, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Los que ya saben por dónde voy ahí es acerca de la circuncisión en el nuevo pacto. Es muy diferente a la circuncisión del antiguo pacto, del pacto abrahámico, del pacto mosaico y todo eso. Es diferente, pero igual es necesario para ser parte del pacto. ¿Okay? Entonces aquí podemos ver eso. Lo otro que podemos ver, hermanos, que también debemos destacar es que Ismael también fue circuncidado. Entonces, vamos a ponerlo así eh, en esa perspectiva, hermano. Vamos a verlo todo. Por ejemplo, Ismael. Ismael fue el primogénito, nacido de Abraham, el primogénito de Abraham. Él nació en su casa, nació en la tierra de Canaán y fue circuncidado. O sea que él no era ningún incircunciso. En otras palabras, naturalmente, físicamente, de manera carnal, viéndolo así con los ojos carnales,
Ismael tenía todo el derecho de que por medio de él fuera todas las promesas, que se cumplieran por medio de él todas las promesas que Dios le había dado, porque él era el descendiente de Abraham. Como les digo, el primero. O sea que no me dio chance, pero además ya son las 11. Quería ver cuando en el capítulo 21, vamos a tener que tocarlo en la próxima semana, eh, cómo es que Dios trata con Ismael y cómo trata él con Isaac. Pero son cosas que ya ir tomando en cuenta, ir notando, ir destacando de todo eso, hermano. Como les digo, este nada más es el principio para que vayamos viendo cómo es eh, el principio de la historia de la redención, o mejor dicho, ya cuando the wheels began to turn, o sea, ya cuando ya empezó Dios a moverse. Y obviamente, si podemos ponerlo de una manera, la promesa empezó aún más atrás, hermano, en el jardín del Edén todavía, antes de que Adán y Eva, antes de que Dios los echó fuera del jardín, Él les dio una promesa, lo que se le conoce como el protoevangelio, que es donde Él prometió que iba a llegar uno que iba a pisotear la cabeza de la serpiente. Pero esa era la primera promesa de toda de la historia de redención, podemos decir, la historia redentora. Y, pero aquí ya empezando todo esto con la vida de Abraham en adelante, con la vida de él, la vida de su hijo Isaac y más adelante con el nieto de Abraham, que era Jacob. Bueno, y entonces ya vamos viendo cómo iban desarrollándose todo eso. El problema que muchos hacen es que se quedan pegados en ciertas cositas y no lo ven todo, no vienen y hacen como el enfoque así más de arriba, thousand foot uh, vista, así desde lejos, verlo todo, el panorama, todo el plan de Dios. Se quedan enfocados en ciertas cositas. Hay un dicho en inglés, um, you'll miss the forest for the trees. O sea que hay personas que no ven el resto del bosque por estar enfocados en ciertos árboles nada más, no pueden ver todo el bosque, todo lo precioso que hay ahí. Y entonces hay algunos, hablando pues de cristianos, de la manera que ellos ven, se enfocan en ciertas cositas y no lo ven todo amplio. Y eso es lo que nosotros debemos de ver, que toda la Biblia está conectada. No podemos aislar ciertas porciones de la Biblia, sino que todo eso viene, está en conjunto, está, como dicen mis hermanos, que es de manera orgánica. ¿Verdad? Es la historia de redención, que todo esto se va desarrollando de manera, hermano, obviamente sobrenatural, pero diferentes personas, diferentes regiones, diferentes vidas, pero todos vienen a encajar eh, eh, un solo plan de redención, hermano, el plan eterno de redención que Dios había hecho desde el principio. Y entonces ahí podemos ir viendo. Y yo les digo que quise hacer esto para que vayamos viendo. O sea, pude haber hecho un solo estudio, que hacer un resumen rapidito de todo eso, desde su principio al final y la conclusión de quién es el pueblo de Dios. Obviamente ustedes saben que la iglesia es el pueblo de Dios, pero el punto que yo estoy queriendo hacer, porque hay algunos que creen que el pueblo de Dios es la iglesia más otro grupo. I don't want to mess it up. No quiero dar el hint todavía, pero ustedes, los que ya saben, pues saben. Pero es bueno que vayamos viéndolo todo paso por paso, del principio, cómo se va desarrollando todo eso. Y lo que pudimos aprender ahora, hoy, hermano, es de que la promesa que se le dio, la promesa hecha a Abraham, iba aún más allá de lo que se podía ver. En el libro de Hebreos podemos ver cuál era lo que Abraham estaba viendo y esperando. Ya después cuando él entendió y comprendió la promesa,
de parte de Dios. Pero todo eso vamos a dejarlo para otro día. Am, Aquí nada más era para que ya eh, empezáramos a ver el plan de Dios, el plan de redención. ¿Ok? So, ahí vamos a concluir en el día de hoy, hermanos. Bueno, el que tiene alguna pregunta, algún comentario, am, hágalo, hermano. Abra su micrófono y una pregunta, algún comentario. Y bueno, y si no, pues entonces podemos concluir ahí am, por el día. A ver, ok. Bueno, entonces, ah, Bendiciones, hermano Jorge, hermano Carlos, bendiciones. y bendiciones a todos mis hermanos, no solo para darle gracias a Dios por la enseñanza del día de hoy. Eh, Confío en Dios que los hermanos van a poner mucha atención acerca de esto, que es muy importante. Necesitamos entender quién es el pueblo de Dios, y no es porque para que nos sintamos que somos mejores ni nada de eso, una vez más. Y yo sé que más adelante vas a venir a explicar acerca de, yo creo que lo va a tocar, de seguro, cuando el Señor le dice gracia sobre gracia a Abraham, que era porque eran ya gente mayor, ellos, era casi imposible, y para que vean que pues que todo viene del Señor siempre, ¿ok? Muchas gracias, hermanos. Amén, amén, Bendiciones. La amén, hermana Ana bendiciones. quiere hablar. Sí, sí, hermana Ana. Tiene su micrófono apagado todavía, hermana Ana. Perdón, hermano. Ok. Sí, voy manejando. Dios los bendiga, hermano. Gracias. Sí, entré bien tarde, hermano. Van a perdonar, pero he estado ocupadita. Pero lo que usted dijo por último, hermano, de que es bien necesario que usted desmenuce todo eso, ¿verdad? Todas esas enseñanzas, ¿verdad? Porque de alguna manera nos abre el entendimiento, el Espíritu interpreta, ¿verdad? El Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Él nos hace sentir lo que es, ¿verdad? Porque a veces nos engañan, o la gente se mete, que no quiere creer, que le gusta mucho estudiar, a veces estudian otras cosas que los confunden, ¿verdad? Y pues gracias, hermano, por hacer lo que está haciendo. Yo voy a estar escuchándolo en reprise, ¿verdad? Todo, pero le doy gracias a Dios por su vida, hermano, por lo que le ha puesto el Señor en su corazón para podernos enseñar y nosotros poder compartir también, ¿verdad? Lo que vamos aprendiendo. Gracias, hermano. Dios los bendiga y Amén, amén. pues nos vemos primeramente Dios en 2, 3 semanas. Ok. Bueno, hermana, Mm, gracias a usted, bendiciones. Sí, ahí van a Amén. quedar grabados, hermano. Ustedes, yo sé que ahorita nuestros hermanos Valladares, el pastor Ronnie y su esposa Ana, y también Nino, el hijo de ellos, van a ir de vacaciones. O, bueno, puede ver como vacaciones, pero yo sé que ellos tienen cosas que ir a atender allá en El Salvador y vamos a estar orando por ellos también, hermanos. Y bienvenida, hablando de alguien que está fuera del país, hermana Heréndira, Aleluya. bienvenida. Dios les bendiga, mis hermanos, bendiciones. Amén, hermana. ¿Cómo le va por allá? Bien. Bien, 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 gracias a Dios. Todos contentos por acá. Todo el mundo saliendo fuera del país, yo aquí quedándome, hasta mi familia, mi esposa y mis hijos van a salir, van para Nicaragua. Ay, ay, Me ay. los saluda y que tengan bonito viaje, Muchas gracias, muchas hermano. gracias. Am, bueno, Hermano, entonces, yo quiero hablar, ahí hermana tengo la Mari, manita. ok, Sí, ¿cómo están? Bendiciones, hermanos, a todos. igual, Ahí bendiciones. disculpen que estoy con la clase y con los niños y es un poquito difícil a veces, ¿verdad? Pero solo quería aportar algo, como le digo, a veces no me puedo expresar muy bien, pero para lo que tengo en mi cabeza que decir, pero qué hermoso, gracias a Dios primero que nada por la enseñanza y qué bonito que el saber, como dice usted, es bien importante reconocer am, que somos parte de la promesa, ¿verdad? Nosotros también y qué bonito y pues como dice usted, después se va a ir,
desmenuzando todo quién es el pueblo para que no ahorita nos adelantemos, no se adelante uno, porque hay muchas, ahorita hay mucha esa controversia, entonces está muy bien esta enseñanza para que quede claro, ¿verdad? Nos quede claro, porque hay muchos ya de todo lo que están diciendo, enseñando y todo eso, entonces quién nomás es el pueblo y eso, entonces aunque, bueno, crean en Cristo, no, según ellos, bueno, pero eso ya, como dice usted, más adelante, pero gracias, porque esto es hermoso saber que somos parte de la promesa, ¿verdad? Amén. Somos parte de la promesa, es hermoso, gracias a nuestro Señor sin merecérnoslo, ¿verdad? Que Así tengan es. bonito día, hermanos, saludos para todos. Amén. Muchas gracias, hermana Mari. Sí, no, y tiene razón usted, hermana, de que ahorita hay esa controversia, eh, especialmente en las redes sociales. Y una cosa que sí, hermano, esto no solamente queda como algo de manera teológica, porque hay consecuencias también en la esfera de la política también. Podemos ver que algunas personas toman decisiones que honestamente tienen consecuencias y hacen mucho daño al creer de cierta forma, de cierta manera. Y eso lo podemos ver ahora, ¿verdad? Que lo que está sucediendo. Pero igual, como dice usted, no nos vamos a adelantar mucho. Pero es algo muy necesario, hermano, especialmente nosotros como cristianos. ¿Qué debemos de hacer? ¿Cómo debemos de pensar? ¿Cuál debe ser nuestras acciones, hermano? Y todo eso, eh, algo que tal vez en un tiempo antes usted creía de cierta manera. Yo le digo que yo sí lo creía de cierta manera. Como no les quiero adelantar mucho, pero ya con las clases vamos a ir viendo que ahí what's the word? Como debunking, hay una palabra, o también podemos decir como algo como refutando ciertas posturas, ciertas perspectivas um, eh, que existen, ¿verdad? Prácticamente como desacreditando, vamos a ir esos mitos que se han hecho, hermano, desmintiendo mitos eh, que se han creado por no agarrar la Biblia y hacerla que diga, hacer exégesis, mejor dicho, de la Biblia y solamente venir y aislar ciertos pasajes y sacarlos fuera de su contexto. Lo que muchos hacen en cierto de los que creen de cierta manera, los que están en cierto grupo, cierta hermenéutica, cierta denominación, ellos ven esas cosas. Entonces, nosotros vamos a venir a desmentir todas esas eh, enseñanzas o doctrinas erróneas, que hasta muchos que hasta honestamente son hasta doctrinas falsas. No todos, no voy a poner todos en el mismo grupo, eh, en la misma canasta, como dice. Pero sí hay mucho que ahí y tenemos que tener mucho cuidado y les digo que honestamente con pena, yo sé que tal vez muchos de ustedes también creían de cierta manera, ¿verdad? Y vamos a ir viendo todo eso, hermanos, cómo es que la Biblia honestamente nos va enseñando y tenemos que tomarla todos juntos, no podemos, y lo que hacen muchos hermanos es que separan el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento. No lo juntan, sino que lo que es el Antiguo Testamento con el pueblo del Antiguo Testamento es diferente al Nuevo Testamento con el pueblo del Nuevo Testamento. Y esa es una gran equivocación, hermano. Están errados al creer de esa manera. Pero bueno, no sé si alguien más tenía alguna pregunta, algún comentario. Um, yo sé que ahorita tal vez no está muy claro, hermano, pero ahorita solo estamos poniendo la base, ¿verdad? De todo esto. Pero como les digo yo, que vayan notando mucho de estos temas, de muchas de estas, de lo que estamos aprendiendo ahorita, que más adelante se va a ir, eh, va a ir dándole más luz, especialmente cuando llegamos al Nuevo Testamento. Sí, hermana Luz. Sí, hermano, yo nada más quiero agradecer por la clase que para mí es bien importante, estar aprendiendo algo
cada vez que aunque aparentemente yo ya lo sabía, pero esclarecerlo más con las clases que nos trae, pues yo estoy muy agradecida. Nada más eso, hermano. Muchas gracias, ¿eh? Amén, amén. Gracias a usted, hermana Luz. Sí, no, y eso es lo que estoy muy también, me alegra de que yo sé que mucha gente ya están aprendiendo eso, o sea que ya tienen rato de haberlo aprendido, am, pero de nuevo es como para ir reforzando lo que creemos ahora, con la Biblia, paso por paso, ¿verdad? Y am, yo sé que ahorita hay como podemos decir un despertar de cierta manera. Mucha gente está abriendo sus ojos de que las cosas que se les había enseñado antes, eh, tocando este tema acerca de quién es el pueblo de Dios, ha sido de manera equivocada, ¿verdad? No ha sido un error lo que se nos ha enseñado, pero que gracias a Dios ya estamos viendo, estamos regresando, mejor dicho, también a lo que la iglesia por muchos siglos creía. O sea que el cambio vino, hermano, desde el siglo XIX. Empezó ya como el siglo XX, el principio del siglo XX, agarró más fuerza estas enseñanzas acerca del pueblo de Dios, quién es el pueblo de Dios y si hay más de un solo pueblo de Dios. Pero antes de eso, hermano, ya se sabía, se entendía de que el pueblo de Dios, quién era el pueblo de Dios y todo eso. Es algo que necesitamos regresar a eso y con la Biblia siempre, hermano, porque ya saben que nosotros creemos en sola escritura, o sea que la Biblia, la Sagrada Escritura es la que nos va enseñando. Y está bien que nosotros tomemos los escritos de otros que vinieron antes de nosotros, de manera de la historia, de la tradición, todo eso es bueno, pero eh, siempre es la Biblia la que nos va a dar, nos va a abrir los ojos, la que nos va a ir enseñando todo, hermano. Y ya sabemos que la Biblia no se va a equivocar. Mientras otros se pueden equivocar, y como lo han hecho, y como podemos ver de que muchos lo han hecho, se han salido, y muchos dicen que sí, pero nosotros estamos enseñando lo que dice la Biblia. El problema es que ustedes están enseñando lo que enseña la Biblia de manera errónea. ¿Por qué? Porque no lo toman todo en su contexto completo, sino que vienen y sacan ciertos pasajes fuera de su contexto y, y le hacen, le dan otro sentido que no es. Pero bueno, entonces sí, no sé si alguien más quería decir algo más, si no, entonces vamos a concluir aquí, hermanos. El hermano, se me olvidó decir también que el hermano Santiago también va de viaje el día de hoy, creo que va para Idaho, me parece, no estoy seguro, pero va fuera del estado también. Igual vamos a estar orando por él y eso, entonces. Y gracias, hermano, a todos ustedes por participar. Yo sé que eh, a veces se les hace difícil a algunos ahí por su trabajo, por los quehaceres en la casa y lo que sea, pero gracias le doy a todos ustedes que han podido estar y el que no puede estar o el que no pudo estar durante toda la clase, todo el estudio, puede regresar a verlo en las redes sociales. Lo tenemos en YouTube y también eh, en Facebook. No, ¿es de Facebook o Messenger? No me acuerdo. Bueno, La voy a poner en Facebook y no. YouTube, en todo. Ok. Sí, muchas gracias, hermano. Ahí usted lo puede ir viendo, hermanos, y que lo compartan también, con sus amistades, con sus seres queridos también, hermanos, porque les digo que estos son temas que en ciertas iglesias no se tocan, se dan ya porque it's a given, en otras palabras, eso es lo que siempre hemos creído y eso es lo que vamos a ir creyendo y ya. No sé cómo llegaron a esa conclusión, pero así es como nos han enseñado y es lo que vamos a creer. En vez de decir, no, vamos a ver qué dice la Biblia, vamos a ver qué dice esta postura, qué dicen estos de esta otra postura, y así, hermanos. Pero bueno, vamos a orar, hermanos, me acompañan, por favor. Quiero que oremos, mi hermano, por una